Muy buenos días a todos. Les saluda su servidor Mario Chagaray, socio de la práctica de comercio exterior en Salle Science Thornton. Antes que nada, queremos agradecer en nombre de Salle Science Thornton y de García Mingo y Tejedo su interés por acompañarnos hoy en este webinar en el que se van a comentar puntos relevantes en relación con la iniciativa que presentó al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de noviembre en relación con la subcontratación o outsourcing y sus posibles implicaciones fiscales y laborales. Antes de comenzar, quisiera formalmente con la plática, quiero pedirles sean tan amables de tener sus micrófonos apagados o en mute para evitar interrupciones y ruidos externos durante la presentación. Y comentarles que se tendrá al final de la presentación un tiempo para responder a las preguntas que nos vayan haciendo llegar durante la plática a través del chat. Sin embargo, pues por razones de tiempo, las preguntas que no puedan ser respondidas van a ser respondidas vía correo electrónico, eso ténganlo por seguro. Ahora bien, si me permiten, voy a hacer una breve semblanza de nuestros dos expertos cuya vasta experiencia habla por sí sola. Me refiero al contador público Pedro Zugarramurdi y al licenciado Juan Tejedo. Pedro es socio coordinador de la práctica fiscal en Salle Science Thornton y cuenta con más de 25 años de experiencia profesional asesorando a empresas de todo tipo de industrias, tanto nacionales como extranjeras, en temas fiscales, principalmente en temas de consultoría y planeación fiscal local e internacional. Adicionalmente, Pedro se ha desempeñado como docente en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad del Valle de México y en la Universidad Panamericana, impartiendo diversas materias fiscales en la materia de impuestos y en la licenciatura de Contaduría. Es vicepresidente del Consejo Editorial de la revista Veritas, que se edita por parte del Colegio de Contadores Públicos de México. Fue integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente es integrante de la Comisión Fiscal de dicho colegio. Por su parte, el licenciado Juan Tejedo es socio en la firma García Mingo y Tejedo y es el encargado del área laboral de dicha firma. Cuenta con 30 años de experiencia profesional asesorando y representando a empresas en temas laborales, incluyendo consultoría general, contratación y terminación de empleados, transferencias de empleados, incluyendo aquellas derivadas de compraventas de activos y fusiones, y litigios laborales de altos ejecutivos. En materia de conflictos de naturaleza colectiva, cuenta con amplia experiencia en la atención de asuntos relacionados con la celebración y negociación de contratos colectivos de trabajo y sus revisiones, atención de emplazamientos a huelga promovidos por sindicatos y demandas de titularidad, donde sindicatos se disputan la titularidad y administración de un contrato colectivo de trabajo. Sin más preámbulos, cedo la palabra al licenciado Juan Tejedo y sean ustedes bienvenidos. Pues muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por estar con nosotros. Queríamos primero agradecerles a todos su presencia y después, bueno, empezar a platicar con ustedes un poquito el tema de en qué consiste el proyecto de reforma que presentó el presidente de la República para revisión en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Es una propuesta, pues, agresiva en el tema en materia de subcontratación. Entonces, queríamos explicar un poquito el contexto para entender cuáles son las consecuencias de la propuesta y entender en el fondo en qué consiste, ¿verdad? Porque ha habido algunas dudas sobre algunos temas de interpretación. Después, analizaríamos un poquito las consecuencias laborales de la iniciativa. ¿Qué pasaría si la iniciativa aplica en sus términos? Y después ya Pedro nos va a ayudar al tema relacionado con las leyes fiscales, las reformas a las leyes fiscales y al final hablaremos un poquito de cómo vemos dónde está el estatus de las negociaciones de la reforma y lo que viene o lo que esperamos que pueda ocurrir en el corto plazo, ¿no? Entonces, pues si les parece, empezamos con el resumen de la reforma. Como saben, fue una reforma, un proyecto de reforma que presentó el presidente de la República, como decía Mario, el día 12 de mayo, en el cual, pues, lo reducimos a algunos puntos en particular para tratar de hacer un summary lo más claro posible. El primer punto es que se permite la figura del intermediario como una persona que interviene en la contratación de personal para que preste servicios a un patrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una especie de headhunting, ¿no?
O sea, los servicios de un intermediario incluyen procesos de reclutamiento, procesos de selección, de capacitación de personal, y esa persona, ya sea física o moral, no es ni será considerado patrón de esos trabajadores que está reclutando o que está seleccionando. Como sabemos, pues muchas de nuestras empresas a las que representamos gustosamente, pues utilizan los servicios de empresas dedicadas a ese tipo de actividades, que es lo que comúnmente conocemos como headhunting, ¿no? Que es cuando una empresa interviene en la contratación de cierto personal para que preste servicios para un patrón. Pero ahí simplemente las funciones de ese intermediario, ya sea persona física o moral, son muy limitadas y se limitan al proceso de selección del personal, de su reclutamiento, incluso de su capacitación para llevar a cabo la gestión de contratación. Entonces, la reforma, en un primer punto, permite esa figura del intermediario, es decir, permite a las empresas que se dedican al reclutamiento y selección y capacitación de personal seguir haciendo su actividad en los términos que hemos comentado, ¿no? Ese es el primer punto de del proyecto de reforma que creo que pues está claro y creo que no amerita mayor comentario. El punto 2 es el que creo que nos va a hacer de mayor interés a todos y que va a implicar una mayor evaluación. El punto 2 de la reforma establece que queda prohibida la subcontratación de personal. ¿Qué significa la subcontratación de personal o cómo la conocemos? Pues es una persona física o moral que proporcione o pone a disposición de un tercero, ya sea una persona física o una moral, personal para que desempeñe sus actividades en beneficio de otro. Es decir, una persona física o moral que tiene personal propio, lo pone a disposición de un tercero para que éste pueda cumplir su objeto social. Eso es como tal la subcontratación. Nosotros en el medio laboral, y ustedes como muchos de ustedes como expertos en este tema, pues hemos dividido un poquito el tema de la subcontratación en lo que conocemos como outsourcing y lo que conocemos como insourcing, ¿no? El outsourcing, pues es cuando contratamos a un tercero para que nos proporcione los servicios de subcontratación de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, actualmente la Ley Federal del Trabajo, que se permite la subcontratación con ciertos requerimientos y ciertas limitantes, y lo hacemos a través de un tercero y a eso lo denominamos outsourcing. Cuando nos referimos al insourcing, pues nos referimos a la empresa prestadora de servicios que forma parte del mismo grupo corporativo. Es decir, la estructura que es una empresa operativa que maneja el negocio, que lleva las actividades del core business de la empresa, y una empresa del mismo grupo donde se encuentran los trabajadores, que es la que presta servicios de personal a esa empresa operadora o a un grupo de empresas operadoras. Eso lo conocemos como el insourcing. Para efectos de la reforma, al establecer el proyecto que se prohíbe la subcontratación de personal, pues le está aplicando a ambas figuras, a la figura del insourcing y a la figura del outsourcing. En ambos casos se aplica la asignación de trabajadores a un beneficio o a disposición de un tercero. Por tanto, la eliminación de la subcontratación como tal no solo lleva implícita la eliminación del outsourcing, sino también el insourcing per se. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto como parte de las consecuencias de la reforma. Sabemos que muchas empresas en México pues tienen esa estructura y esa estructura se ha manejado durante muchísimos años y eso puede ser afectado en este proceso de reforma y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Después, el tercer punto de la reforma es que la posibilidad de prestar servicios especializados u obras especializadas a través de un tercero.
O sea, a contrario, Sensu, el proyecto de reforma dice cuando se prestan servicios especializados o se ejecutan obras especializadas, ello no es subcontratación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros en una empresa vayamos a realizar actividades que requieran servicios especializados u obras especializadas, cualquiera que su definición sea, habrá que, ahorita vamos a entrar a detalle de eso porque pues eso se tiene que definir claramente, pueden ser contratados a través de un tercero. Ahora bien, lo que sí se establece con claridad es que tales servicios u obras no pueden formar parte del objeto social ni de la actividad económica del beneficiario de los servicios, es decir, de su core business. Si yo tengo una empresa que se dedica a la manufactura de velas, no puedo contratar a través de outsourcing personal para que realice la manufactura de esas velas, ¿no? O sea, ese es el core business y no lo pudiera yo hacer. ¿Qué servicios se pudieran considerar como parte de esos servicios especializados u obras especializadas? Pues en el proyecto de reforma no hay mucha claridad al respecto. Y es algo que también vamos a ver en un momentito, porque también como parte entendemos de las discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso, también eso es una parte importante que se está evaluando, la determinación y definición clara de qué tipo de servicios, cuándo son servicios especializados o cuándo es una obra especializada para eso. Entonces, bueno, eso también lo vamos a ver en un momento, como parte del punto 3, que también establece como parte de la reforma que los servicios especializados u obras especializadas a contratarse con terceros se deben pactar formalmente por escrito, describiendo el detalle de los servicios que se van a realizar y el número de trabajadores que van a participar en ese proceso o que va a involucrar los servicios especializados o las obras especializadas que se van a llevar a cabo, ¿no? Esas son las primeras 3 partes del proyecto de reforma a la ley que está proponiendo el presidente de la República. El siguiente punto es el tema relacionado a la contratación de servicios especializados con parte de un contratista que incumpla las obligaciones con su personal. ¿Esto qué quiere decir? Si una empresa utiliza servicios especializados u obras especializadas a través de un tercero que no cumple con sus obligaciones laborales, el beneficiario de estos servicios, o sea, la empresa contratante, va a ser solidariamente responsable del cumplimiento de esas obligaciones. Es decir, al nosotros como empresa contratar a un tercero para que nos dé servicios especializados u obras especializadas, si el tercero no cumple, nosotros somos solidariamente responsables. La verdad es que la figura de la responsabilidad solidaria viene en la ley desde hace muchos años. El tema fue un poquito el tema de la aplicación, pero bueno, aquí es parte de este proyecto de reforma en donde te dice, pues tú como beneficiario, si contratas y ese contratista no cumple, tú vas a ser solidariamente responsable. Ese es otro punto. El siguiente es relacionado a las empresas que como tales van a prestar servicios especializados u obras especializadas. Un requisito fundamental es que van a tener que contar con una autorización expresa que les va a otorgar la Secretaría del Trabajo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, yo como empresa prestadora de ese tipo de servicios, voy a tener que efectuar el registro en donde tengo que cumplirle y acreditarle a la autoridad el cumplimiento de ciertas obligaciones de mi parte, como tales, la definición y acreditar la especialización del servicio. 2, estar al corriente de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Y ahí la autoridad nos va a emitir unos lineamientos con posterioridad a que salga la reforma, en donde se establezcan los requisitos y procedimientos específicos correspondientes para poder obtener la autorización correspondiente.
Esa autorización, una vez otorgada para todas esas empresas que vayan a dar servicios especializados u obras especializadas, va a ser sujeta a renovación cada 3 años y la autoridad evidentemente puede otorgarla o negarla a su criterio de conformidad con el cumplimiento de los requerimientos previos que pongan. Y en su momento, ante la falta de cumplimiento eventual con posterioridad al otorgamiento de la autorización, esta puede ser revocable. Entonces, eso es importante porque, pues, se va a tener como un listado o un padrón de prestadores de servicios especializados u obras especializadas debidamente autorizado, que va a ser público y disponible en un portal de internet. Es decir, las empresas que requieran contratar ese tipo de servicios podrán verificar el cumplimiento de obligaciones y podrán verificar que esas empresas han sido debidamente autorizadas por la Secretaría del Trabajo. El siguiente punto de la reforma es en materia de sustitución patronal, que es, como saben, cuando hay transferencias de empleados. Hablan de que para que surta efecto se debe de transmitir los bienes de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Es decir, por esto es, si bien es cierto que tiene relación con este tema, va un poquito más relacionado a los temas de compraventa de activos entre empresas, por virtud de las cuales cuando una empresa adquiere los activos de otra para sustancialmente mantener el negocio en sus operaciones, pues se constituye como una sustitución patronal y los empleados pueden ser transferidos vía sustitución patronal, pero ahí el punto que agrega la autoridad en este proyecto de reforma es que para que surta efectos se debe de haber evidencia de transmisión de bienes del comprador al vendedor. Y el último punto de la reforma, no menos importante, es relacionado a las sanciones que se van a imponer a los patrones y a las empresas relacionadas con el tema de la prestación de servicios especializados u obras especializadas. ¿Cuáles son esas sanciones? Pues la primera es al patrón que no permita la inspección de la autoridad laboral. Vamos a tener una sanción que va de un mínimo a un máximo de unidades de medida de actualización y una sanción máxima de 430,000 pesos aproximadamente. Si recordarán, las sanciones por violaciones a disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en leyes, bueno, en la misma ley, pero en disposiciones aplicables anteriores, pues eran realmente muy bajas y las sanciones estaban en salario mínimo. Ahora la autoridad te dice, si tú eres un patrón que no permitas ser inspeccionado para verificar el cumplimiento, ya sea de tus obligaciones en materia de condiciones de trabajo, de seguridad e higiene, de capacitación y adiestramiento, etcétera, pues simplemente por el hecho de no permitir la inspección, ahí te va una multa que va de un mínimo a un máximo y es un máximo considerable, ¿no? Después, en la reforma se establece un segundo punto que habla a quien realice la subcontratación de personal o a quien preste servicios especializados u obras especializadas sin la autorización correspondiente. Es decir, a quien subcontrate, que está prohibido, o a quien preste servicios especializados u obras especializadas sin la autorización correspondiente. Y tercero, al que se beneficie de la subcontratación de personal en contravención a lo establecido en la ley, es decir, al que siga haciendo subcontratación, pues la sanción va de 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida de actualización, que si nos vamos al importe máximo, pues son más de 4.3 millones de pesos. Este es un tema muy importante porque ahí la autoridad está valorando un espectro general de cumplimiento, ya sea a las empresas que sigan realizando subcontratación de personal, no obstante que va a estar prohibido, a aquellas empresas que presten servicios especializados o obras especializadas sin tener la autorización de la autoridad, que en este caso va a ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el último punto es a quien se beneficie de la subcontratación, es decir, aquel contratante que siga subcontratando en contravención a la ley
pues va a ser sujeto a una sanción que puede ir hasta 50,000 UMAS, que son más o menos 4.3 millones de pesos. Entonces, esto es en general un resumen de la reforma. Y ahora quisiéramos platicar un poquito con ustedes, muy brevemente, el tema de las posibles consecuencias que esto pueda generar para muchas estructuras corporativas que conocemos de muchos de nuestros clientes. Y ese es un tema que pues sí nos gustaría mucho platicar, y evidentemente va a haber mucho más que platicar y mucho más que evaluar, porque como todos ustedes saben, y al final de la plática Pedro nos va a explicar un poquito más dónde están actualmente, o dónde creemos que están el estatus de las negociaciones y de las revisiones que se están haciendo entre el legislativo, entre las cámaras patronales, entre los representantes de los trabajadores y los propios representantes del gobierno federal, ¿no? Pero la primer consecuencia, vamos a pensar por un momento que la reforma pasa en sus términos, como está la propuesta que acabamos de platicar. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el número uno y más importante, al prohibirse la subcontratación de personal, la figura como insourcing pues va a desaparecer. Al igual que el outsourcing, como platicábamos hace un momento, la subcontratación involucra las dos cosas y eso, pues el insourcing va a desaparecer. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la consecuencia fundamental? Pues en las estructuras de insourcing, donde tenemos nuestra empresa operadora y nuestra empresa prestadora de servicios, que lo hablo así de simple para ejemplos de esta plática, pero sabemos que hay esquemas muchísimo más complicados, donde hay, por el tipo de la industria y por el tipo de la actividad, hay pues muchas empresas operadoras manejando muchas líneas de negocio y varias empresas de servicio debidamente implementadas para ciertas peculiaridades de los negocios en específico, que eso está regulado en la ley vigente. Si la reforma pasa como está, pues el insourcing desaparece y bajo el esquema simple que pondríamos de ejemplo de una empresa operadora y una empresa de servicios, pues ¿qué va a pasar? Que los trabajadores de la empresa de servicios van a tener que ser transferidos a la empresa operadora. ¿Cómo? Pues habría que ver los procesos que se pudieran realizar. Pudiera haber un proceso de renuncia y recontratación con reconocimiento de antigüedad, pudiera ser un proceso de sustitución patronal simple, por virtud del cual los empleados de la prestadora de servicios se transfieren a la empresa operadora a efectos de cumplir con los términos de la reforma, y a partir de ese momento y de que surta efectos la sustitución patronal, pues los trabajadores de esa van a ser pues trabajadores directamente de esa empresa operadora, ¿no? Les digo, las transferencias pues pueden hacerse de diversas formas. Evidentemente, esta transferencia no implicaría un proceso de indemnización al personal, porque se trata de una reforma que tenemos que hacer ajustes a las estructuras corporativas de las empresas, pero eso de ninguna manera implica que tengamos que liquidar al personal y después volverlo a contratar, de ninguna manera. Lo que podemos hacer es llevar a cabo un proceso de transferencia de empleados, ya sea vía sustitución patronal, vía renuncia y recontratación, con reconocimiento de antigüedad, etcétera, ¿no? Ese es el primer punto que habrá que evaluar una vez que tengamos ya absoluta claridad sobre la reforma, ¿no? El siguiente punto son las consecuencias en prestaciones y en condiciones laborales. Como ustedes saben, cuando implementamos una sustitución patronal, la ley y los precedentes judiciales establecen con claridad que el nuevo patrón, que en este caso va a ser la operadora, la empresa operadora, pues va a tener que cargar con el paquete de prestaciones y condiciones de trabajo que tienen los trabajadores. Es decir, vamos a mantener los mismos términos y condiciones de empleo, vamos a mantener el mismo paquete de beneficios y vamos a transferir ese paquete y condiciones de empleo a la empresa operadora. ¿Qué pasa aquí? Un punto muy interesante, pues es que los trabajadores de esa empresa operadora, como ustedes bien saben, pues van a tener derecho a recibir el PTU,
que se genere por parte de esa operadora. Parte de las discusiones y de las reformas que vamos a platicar con Pedro más adelante implican, como parte de los acuerdos que se están haciendo entre los sectores, en establecer unas nuevas líneas para definición de PTU para que las empresas tengan un poquito de margen en la concentración y cálculos de sus gastos que van a generarse en forma adicional derivado de esta nueva figura. Pero eso lo vamos a platicar en breve. Posteriormente, algunas otras empresas pues están evaluando la posibilidad de hacer algunos cambios en algunos pagos de políticas extralegales y beneficios a sus trabajadores. Como ustedes saben, los beneficios que establecen en la ley, pues esos son intocables porque son prestaciones mínimas obligatorias que la ley establece, que no hay forma de moverlas, o sea, no hay forma de tocarlas porque son mínimos que establece la ley. Sin embargo, existen prestaciones extralegales que los patrones otorgan a sus trabajadores, como pueden ser bonos de desempeño, bonos por performance, bonos por algunas otras situaciones, que esos pudieran llegar a tener un ajuste en base a las políticas corporativas de la empresa para considerar el PTU como parte de ellos. Eso es una opción. Después, el último punto, los últimos puntos son los conflictos laborales y temas sindicales, que va a implicar forzosamente transferir los contratos colectivos de trabajo existentes a las empresas operadoras, y eso pues va a tener una gestión específica ante las autoridades laborales, porque vamos a tener que sustituir los contratos o celebrar convenios de adhesión con esos contratos colectivos en donde se asignen los contratos a las empresas operadoras. Pero eso es un proceso que realmente es sencillo, suena complicado, pero en el fondo no lo es. Y en materia de conflictos laborales, pues la definición es simple, porque realmente aquí la transferencia no debe de generar ningún conflicto, ya sea individual o colectivo, porque la sustitución aplicaría por la implementación de la nueva ley. El segundo punto brevemente se los platico, que se limita la subcontratación a los servicios especializados y obras especializadas. Estos puntos que estamos considerando nosotros creo que son fundamentales. ¿Qué se debe de considerar como un servicio especializado, una obra especializada? Pues es clave, ¿no? Porque las empresas tienen que tener la certeza absoluta de qué es lo que pueden contratar y qué no pueden contratar para efectos de estar completamente seguros que no vaya a haber alguna violación a las nuevas disposiciones aplicables. La relevancia de una definición clara en esos conceptos, pues insisto, es fundamental y es algo que se está revisando y a la parte final lo vamos a ver también con Pedro. Y por último, las posibles implicaciones laborales sobre los servicios que no constituyen subcontratación de personal, pero que involucran terceros prestadores de servicios. O sea, la reforma como tal, el proyecto de reforma, es un poquito amplio en el espectro de decir, pues si yo te pongo trabajadores a tu servicio, eso es subcontratación y está prohibido. Creo que tiene que haber unos lineamientos específicos que regulen en cierta forma qué tipos de servicios profesionales no deben de ser considerados como parte de la subcontratación. Creemos que tiene que haber una definición más clara de ese concepto. Nos preocupa que algunos servicios que nada tienen que ver derivados de disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, como son servicios legales, servicios de firmas en materia de auditoría y contables, etcétera, que pudieran llegar a caer y que evidentemente no tienen por qué, porque no son de índole laboral, son derivados de una relación profesional. Sin embargo, todo eso deviene y creo que es importante que se aclare y que se defina claramente en la reforma qué servicios van a ser los especializados, qué obras van a considerarse como obras especializadas, para tener una definición clara en conceptos de por dónde nos podemos ir. Bueno, pues esto es un poquito en el tema laboral y ahora quisiera nada más tocar un último punto, que es el registro de las empresas proveedoras de servicio, que es, pues claramente tenemos que evaluar y el origen de ese registro es, pues para tener certeza que esas empresas están en cumplimiento
con sus obligaciones laborales, sus obligaciones fiscales y sus obligaciones en materia de seguridad social, que las empresas pueden tener la certeza de ver con quién pueden contratar, los servicios que van a contratar, y una cosa bien importante es las consecuencias de incumplimientos laborales por parte del contratista. Recordemos que, como parte de esta nueva reforma y como existe en la ley actual, pues ya hay una responsabilidad solidaria del beneficiario final de los servicios, es decir, del contratante. Entonces, bueno, parte de la reforma deviene a tener un padrón público y disponible en Internet, en donde se establezcan qué empresas pueden dar el servicio, qué tipo de servicios se pueden contratar y la definición clara de los posibles incumplimientos que se generen, ¿no? Y bueno, pues eso es desde el punto de vista laboral. Ahora le cedo la palabra a Pedro para que nos apoye, por favor, con los temas y nos platique en las consecuencias y las reformas a las leyes fiscales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos el día de hoy. Espero que se encuentren bien, todos ustedes, sobre todo bien de salud en estos momentos. Y pues vamos a empezar con esta segunda parte de la presentación, en donde vamos a comentar acerca de los cambios que se estarían presentando a las diversas leyes fiscales como consecuencia de esta iniciativa para la prohibición del outsourcing o de la subcontratación de personal, como bien comentaba Juan. Principalmente, esta iniciativa lo que propone es modificar algunos artículos de diversas leyes, como son el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como algunos relacionados con la Ley de Seguridad Social y la Ley del Infonavit. Para estos efectos, si revisamos la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, precisamente al Código Fiscal, bueno, pues el Ejecutivo señala que esta figura de la subcontratación de personal, pues ha crecido en forma exponencial desde el año de 2002, en donde ha hecho que precisamente muchos de los patrones hayan adoptado esta figura y se haya abusado de la figura jurídica de la subcontratación para llevar a una dilución de las prestaciones legales de sus empleados y de la misma forma, bueno, pues a evadir el pago del impuesto al fisco federal. Recordarán ustedes que el año pasado se aprobó una reforma a la ley del impuesto al valor agregado, mediante la cual se intentó controlar de alguna forma y compensar los efectos negativos que muchas de estas prácticas hacían o tenían con el fisco federal, bueno, pues a través de la retención, de implementar una retención del 6% del impuesto al valor agregado. Sin embargo, dado que fue una reforma confusa, hay que ser honestos, fue una reforma confusa, fue una reforma mal implementada que se aprobó en realidad sin haber tocado base con los diversos actores económicos, sin tocar base con el sector empresarial, sin los organismos profesionales, pues en realidad no se lograron estos objetivos que buscaban originalmente y concluyen a través de esta nueva iniciativa que, como prevalece precisamente el uso de este esquema de subcontratación de personal irregulares, pues desde el punto de vista fiscal, tanto punto de vista fiscal como desde el punto de vista laboral, bueno, pues entonces concluyen que es necesario prohibir el uso de estas figuras, ¿sí? Y bueno, pues en otras palabras, con esta afirmación, pues las autoridades fiscales básicamente están reconociendo que no han podido identificar plenamente estos esquemas ilegales o agresivos, que no los han podido fiscalizar adecuadamente, y entonces lo preferible para ellos, en lugar de
redoblar esfuerzos o implementar nuevos esquemas de fiscalización, bueno, pues las consecuencias o lo más conveniente es precisamente para evitar estas malas prácticas, es prohibirlo y establecer diversas consecuencias fiscales para quien continúe utilizando estos esquemas. Y siguiendo esta lógica, es que se realiza a través del Código Fiscal de la Federación una definición de lo que en materia fiscal se va a considerar ahora como esquemas legales de contratación de personal. Y en este caso se señala que no se va a considerar como subcontratación de personal pues, aquellos servicios que consistan en la prestación de servicios especializados y de ejecución de obras que involucren la disposición de personal. Pero en estos casos, en donde las actividades de estos no tienen un aprovechamiento directo en la actividad del contratante de los servicios, y siempre que se cuente con la autorización vigente emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos hablaba ya Juan en la primera parte. Por otro lado, bueno, se establece que los esquemas agresivos serán aquellos en los que exista la subcontratación de personal y que su contratación tenga como finalidad proveerlo a los trabajadores para llevar a cabo el objeto social o la actividad económica del contribuyente en calidad de contratante. Y esto, bueno, pues básicamente siguiendo lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, tal como Juan nos hacía mención hace un rato. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de subcontratación de personal, que serán los que consideren agresivos, bueno, pues la iniciativa propone que no se le van a dar efectos fiscales a la deducción o al acreditamiento de los gastos derivados de estos servicios, incluyendo aquellos en los que los trabajadores que el contratista proporcione o que ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista. Y esto mediante cualquier figura jurídica o también cuando los trabajadores que provea o que ponga a disposición el contratista abarquen la totalidad de las actividades preponderantes del contratante. Por otra parte, bueno, y siguiendo este objetivo de asegurar el correcto pago de las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se presta el servicio, bueno, pues se está adicionando ahora un supuesto de responsabilidad solidaria para el contratante de los servicios especializados, y esto se adiciona al artículo 26 del Código Fiscal. Entonces, con esta adición, bueno, pues si el contratista no paga correctamente dichas contribuciones, bueno, será el contratante quien acabe siendo responsable del pago de las mismas. Y en este mismo sentido, con objeto precisamente de inhibir la subcontratación de personal, una de las adiciones u otra de las adiciones que contempla esta iniciativa es la correspondiente a considerar como agravante para efectos de la imposición de multas el hecho de deducir el gasto correspondiente a los servicios de subcontratación de personal agresivos, de los que hablábamos hace un momento, y, o bien, bueno, acreditarse el impuesto al valor agregado que les hubiera sido trasladado por dicho gasto. Al mismo tiempo, bueno, pues se propone incorporar un supuesto de infracción y evidentemente de sanción para que en el caso de que los servicios de subcontratación especializados, es decir, de los esquemas legales o que sean los lícitos, el contratista no proporcione al contratante la información y documentación que va a estar señalada en la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado, bueno, pues en caso de que no se proporcione, pues se establecería una sanción que iría de 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación no cumplida de entregar esta información. De la mano de estos cambios, y que es otro punto que debiéramos tomar muy en cuenta, es precisamente la incorporación de un concepto de delito de defraudación fiscal calificado
al Código Fiscal de la Federación. Y se va a dar este delito de defraudación fiscal calificado cuando se lleve a cabo esta subcontratación de personal o cuando alguien utilice esquemas de prestación de servicios especializados y no sean como tales servicios especializados, ¿sí? Aquí en este punto, bueno, pues hay que recordar nada más que el hecho de considerar a un delito fiscal como calificado, bueno, pues esto quiere decir que la pena que establecida en el Código Fiscal, bueno, pues y que corresponda a ese delito, pues tendrá que ser, o más bien aumenta en una mitad a la establecida para los delitos fiscales en general. Por lo que respecta a los cambios a la ley del impuesto sobre la renta, bueno, pues estamos hablando de esta forma, bueno, unos cambios que van encaminados a condicionar precisamente la deducción de los pagos correspondientes a estos servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, ¿sí? Y para esto, bueno, pues se establece como un requisito para las deducciones que el contratante tendrá o estará obligado a obtener por parte del contratista, ¿sí? Y por otra parte, este contratista estará obligado a entregarle al contratante copia de diversa documentación para que pueda ser deducible, ¿sí? Esta documentación, bueno, pues será, por ejemplo, la autorización que deba de tener el contratista emitida precisamente por parte de la Secretaría del Trabajo, ¿sí? También deberá obtenerse de parte del contratista los comprobantes fiscales que se tengan y en donde se muestre precisamente el pago de los salarios a los trabajadores que hayan proporcionado el servicio o bien ejecutado la obra, y también deberá proporcionarse la declaración en donde se muestre el entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, ¿sí? Y evidentemente, pues también el pago de las cuotas obrero-patronales al IMSS y al Infonavit, y las aportaciones al Infonavit. De la mano de esto, bueno, con todos estos requisitos, bueno, pues lo que se está buscando es precisamente evitar la evasión fiscal, las prácticas de evasión fiscal. Se está buscando fortalecer precisamente la fiscalización de los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales, y de esta forma lo que sí se permitiría sería la deducción de estos servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, pero exigiendo a el contratista o al contratante primero, pues que acredite que la empresa contratista cumplió adecuadamente con todas sus obligaciones fiscales con los trabajadores y que se realizaron correctamente las retenciones en materia de impuesto a la renta y así como los pagos de las cuotas obreros patronales. Y de la mano, como les decía yo, de esta reforma de requisitos, bueno, simplemente se propone establecer expresamente la prohibición en la deducción de los gastos por subcontratación de personal mediante una adición de una fracción al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Con esto buscan, como les decía, pues simplemente ya sabemos que que estará prohibida la subcontratación con base en la iniciativa, bueno, pues que en esta forma expresamente se prohíbe la deducción de cualquier gasto que corresponda a este concepto. Y de la mano de las reformas que se están haciendo a la ley del impuesto sobre la renta, vienen las reformas a la ley del impuesto al valor agregado. Y ya les comentaba yo anteriormente que en la reforma fiscal que se dio para este año 2020, se incorporó precisamente a la ley del impuesto al valor agregado este supuesto de retención del IVA por la prestación de diversos servicios de subcontratación de personal. Esta reforma originalmente, bueno, pues lo que pretendía era
precisamente garantizar el pago de este impuesto, pero como la forma, derivado de la forma en que quedó redactada esta obligación, y pues, llegó a abarcar muchos supuestos relativos a diversos servicios, y lo que generó en realidad fueron muchas confusiones que nunca pudieron ser del todo aclaradas por las autoridades fiscales a través de los diversos criterios y reglas que fueron emitidas. En realidad nunca acabaron aclarándolo bien. Entonces, debido a que ahora buscan esta nueva reforma, con el hecho precisamente de la prohibición de la subcontratación que se propone aprobar, bueno, pues ya no tiene sentido tener este supuesto de retención, por lo que se estaría derogando el supuesto de retención establecido en el artículo 1A, la fracción 4 de la ley del impuesto al valor agregado, ¿sí? Es decir, este supuesto ya es innecesario, toda vez que conforme a lo que dice el Código Fiscal, como lo mencionábamos, los pagos realizados por concepto de subcontratación, bueno, pues no van a tener ningún efecto fiscal. Y bueno, de igual manera, y en congruencia con todo lo señalado anteriormente, pues se especifica que no se podrá acreditar el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado en los servicios de subcontratación de personal. No obstante, y en la misma línea señalada para los requisitos del impuesto a la renta, se establece que tratándose ya de los servicios especializados y de la ejecución de obras especializados, bueno, pues se va a condicionar el acreditamiento del impuesto que haya sido trasladado por virtud de los pagos que realice el contribuyente por la prestación de los servicios, de estos servicios especializados, y se establecen diversos requisitos para que este IVA trasladado pueda ser precisamente acreditado. Y en este sentido, bueno, pues el contratante, los requisitos que deben considerar es que el contratante deberá obtener de parte del contratista copia de la autorización vigente por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Adicionalmente, bueno, pues el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación, la cual deberá entregarse precisamente durante el mes siguiente a que se dé el pago de la contraprestación por el servicio precisamente recibido y en donde conste precisamente el IVA trasladado, ¿sí? Aquí, bueno, pues es importante mencionar que en caso de que el contratante no recabe del contratista la documentación que estamos mencionando y que está obligado a proporcionar o a obtener en este plazo, bueno, pues entonces deberá presentarse una declaración complementaria en la cual se disminuya los montos que se hubieran acreditado previamente por dicho concepto. Entonces, la verdad es que dentro de esto, primero carga administrativa que se está queriendo imponer a través de esto, pues evidentemente conlleva una consecuencia importante, que es precisamente darle reversa en todo caso a este acreditamiento. Y pasando a los cambios correspondientes a la Ley del Seguro Social y del Infonavit, bueno, pues básicamente estos cambios son en el mismo sentido de los señalados en las demás leyes, ¿no? Y lo que busca precisamente es armonizarlas con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, que fueron propuestas y que mencionó anteriormente Juan. ¿Sí? En este caso, pues básicamente pues está buscando que la contratación de trabajos y servicios especializados o la ejecución de obras especiales deberán cumplir precisamente con todas las condiciones que establece precisamente la Ley Federal del Trabajo, y se contempla que la persona física o moral que contrate la prestación de este tipo de servicios, pues que incumpla precisamente con estas obligaciones en materia de seguridad social, pues será responsable solidaria en relación con las personas trabajadoras
que estuvieron en este servicio. Igualmente, bueno, pues simplemente mencionarles que se propone incorporar sanciones, evidentemente, por presentar fuera de estos plazos legales la información que se requiere en estos casos para la ley del Seguro Social, y se incrementan las sanciones por la falta de presentación de esta información que se está estableciendo en la ley. Por último, con respecto a la ley del Infonavit, bueno, pues se busca que en caso de esta sustitución patronal que hablaba Juan, el patrón sustituto sea solidariamente responsable con el nuevo patrón de las obligaciones derivadas de esta ley y que hubieran nacido antes de la fecha de la sustitución, y se establece que será responsable hasta el término de 6 meses, por lo que una vez concluido dicho plazo, bueno, pues todas las responsabilidades serían ya atribuibles al nuevo patrón. Y bueno, ya lo mencionaba Juan hace un rato, bueno, pues simplemente comentarle cuál es el estatus de las negociaciones sobre la reforma y cuáles son las expectativas que estamos teniendo. A lo mejor muchos de ustedes se han enterado de que en estos últimos días se dio precisamente la noticia de que se llegó a un acuerdo en materia entre el gobierno, un acuerdo tripartita entre el gobierno, el sector obrero y el gobierno de México respecto a este tema de la subcontratación, y es el comunicado, lo pueden ver ustedes ahí en la lámina. En principio, pues, hacen precisamente este anuncio de la postergación para poder llegar a un acuerdo definitivo. Sin embargo, el día de ayer o anteayer sacaron también el 9 de diciembre, pues sacó precisamente el sector patronal de la Coparmex, Canacintra y la CNA, pues salieron con un comunicado a su vez rechazando precisamente este acuerdo que se estaba haciendo con el Ejecutivo en la materia de subcontratación, dado que pues tienen sus puntos en este sentido, ¿no? ¿Qué contempla básicamente esta discusión, este acuerdo al que se llegó y que hace que no tengamos que entrar en vigor con todos los cambios a partir de este 1 de enero? Es precisamente el que se patea la discusión hasta el mes de febrero de 2021 para que pueda ser aprobado después en un plazo de 30 días, ¿sí? Este comunicado simplemente manda un mensaje del gobierno a las empresas para no recortar el personal que se tenga en el mes de diciembre, porque les preocupa que haya una reacción de despidos masivos, y bueno, pues hace un llamado a las empresas de outsourcing para que esto no suceda. Y en este sentido, ¿cuál es la expectativa real del sector empresarial que se ha estado manejando? Bueno, pues aquí mencionamos 4 puntos. El primero de ellos, en realidad, uno de los más importantes, es el tema de la limitación del reparto de la PTU. Es un tema fundamental que se ha estado manejando por parte del sector empresarial, que tiene que resolverse antes de cualquier discusión o aprobación o aceptación del tema de la prohibición de la subcontratación. También, evidentemente, busca como expectativas pues, que se limite la prohibición a servicios irregulares y de malas prácticas, que se amplíen evidentemente las actividades, o que se defina de una mejor manera cuáles son las actividades que califican como servicios especializados, ya que, como comentaba Juan hace un momento al inicio de la plática, esta no se encuentra precisamente muy clara qué servicios contemplarían estos servicios especializados. Y finalmente, otro de los puntos que se están esperando pues es la ampliación en el plazo para la implementación de la reforma, ¿sí? Se está manejando en los rumores es que el sector empresarial está buscando que se dé hasta el próximo año, que se tenga un año para implementar todo esto. El gobierno parece ser que lo que busca es un plazo máximo de 6 meses del próximo año, por ahí de junio, julio. Entonces, pues en las negociaciones creo que estos son los principales puntos. Juan, tal vez aquí sería muy valioso escuchar tu punto de vista sobre todo este feeling
respecto de las negociaciones que se están teniendo en este momento. Sí, Pedro, muchas gracias. La verdad es que como tú bien lo dices, para mí esto creo que es una buena señal en el sentido que está habiendo entendimiento por parte del sector obrero, por parte del sector patronal, no obstante que algunas cámaras patronales, como bien lo dices, dijeron que no, porque eso afectaba la libertad de la subcontratación y diciendo un poquito pues que estaban pagando justos por pecadores, ¿no? Porque había pues muchas empresas que estaban en cumplimiento absoluto con sus empresas de subcontratación. Sin embargo, creo que aquí dentro de los acuerdos entre el sector obrero, el sector patronal y el gobierno, creo que el tema fundamental desde el punto de vista laboral es el tema del PTU, como bien lo decías, ¿no? Creo que ahí es algo básico que se necesita establecer con claridad. Como ustedes saben, ahorita es un porcentaje que pues es el 10% de la utilidad y ese 10% se ha venido manejando desde hace muchísimos años y es un porcentaje, no es una cantidad, entonces depende de muchísimos factores y no hay una certeza absoluta. En cambio, ahora con esta posibilidad de limitar el PTU a, no sé, alguna fórmula en meses de sueldo, en importes, en lo que sea, creo que lo más sensato sería hacerlo en meses de sueldo. Eso le podría dar un poquito de más Seguridad, más certeza. a las empresas, ¿no? Claro. Para definición de gastos y de pagos adicionales, ¿no? Que se vayan a generar con esto. Pues creo que ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, Juan. Me parece que con esto simplemente mandarles el mensaje, por eso con eso terminamos y mandarles el mensaje a todos ustedes de que habrá que esperar cuáles son las definiciones, habrá que esperar cuáles son las noticias que van saliendo respecto de todas estas negociaciones, pero el llamamiento para todos es estar preparándose porque de que algo va a reformarse, algo muy cercano a lo que hemos estado platicando, pues creo que algo de todo esto seguramente va a pasar quedándose en lo que finalmente se apruebe, ¿no? Pues con eso terminamos. Mario, no sé si nos da tiempo de tener algunas preguntas y respuestas. Sí, si quieren, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Juan. Si quieren, aprovechamos estos últimos minutos para hacer al menos algunas preguntas de las que más nos han llegado. Esta me parece que sería para Juan. Dice, asumiendo que la propuesta de reforma elimine el insourcing, ¿qué se tendría que hacer para mover a los empleados a la empresa operativa? Gracias, Mario. Pues ahí realmente un poquito lo que platicamos hace unos momentos. Yo creo que lo sensato sería implementar un proceso de sustitución patronal de la empresa de servicios a la empresa operadora vía sustitución patronal, que es un proceso que, como les comentaba, pues no implica evidentemente el pago de una liquidación, sino implica que la operadora, que es la que va a recibir a los trabajadores, mantenga los mismos términos y condiciones de empleo, salario, horario, categoría y paquete de beneficios, y quizá en su momento, Mario, evaluar pues la reforma o el posible cambio de algunos beneficios extralegales para adecuarlos un poquito a los términos de la nueva reforma con la generación de lo que viene, ¿no? Pero creo que lo más sensato sería un proceso de sustitución patronal. Ok, muy bien, muchas gracias, Juan. Pedro, me dicen, en tu opinión, si se tienen cuentas intercompañía pendientes de liquidar entre la empresa prestadora de servicios y las operativas, ¿existiría algún problema para su deducción o acreditamiento si se liquidan después de la entrada en vigor de la reforma? Pues me parece que aquí depende de al final de cuentas, cómo quede aprobada la reforma y qué servicios queden incorporados como parte de servicios especializados o qué servicios van a ser los realmente permitidos. Pero definitivamente, si partiendo del supuesto de que se aprobara como está el día de hoy, me parece que sí podría haber un tema de posible, tal vez no deducción, porque al final de cuentas seguramente ya se emitió la factura, pero sí probablemente el tema del acreditamiento del IVA, que sería en el momento en que se liquiden esas cuentas por cobrar, podría haber un problema
de acreditamiento de ese IVA, puesto que se estaría haciendo una vez ya entrada la reforma y una vez que ya en principio pues se deben de cumplir los requisitos. No hay un transitorio establecido hasta el día de hoy, entonces me parece que sí sí podría tenerse un problema, por lo que la sugerencia sería pues aprovechar estos momentos antes de la entrada en vigor de cualquier reforma en materia de subcontratación para hacer una limpieza de todas esas posibles cuentas intercompañías que se tengan entre las operativas y las prestadoras de servicios y evitarnos problemas futuros. Muchas gracias. A ver, creo que todavía tenemos un poquito más de tiempo. Si después de la reforma, me parece que es para Juan, si después de la reforma mantengo la figura que actualmente existe, que es empresa operadora y empresa de servicios, ¿cuáles son las consecuencias laborales y los riesgos específicos que estaríamos tomando? Gracias, Mario. Pues ahí realmente, si la reforma pasa como está, el estar en esa figura de subcontratación, mantener la figura de subcontratación, pues nos generaría las sanciones por parte de la autoridad laboral, los temas que nos explicó Pedro desde el punto de vista fiscal, ¿verdad? Las no deducciones y sanciones adicionales, y sobre todo, y lo más grave, que estarían estas empresas cometiendo un delito de defraudación fiscal calificado, de acuerdo al proyecto de reforma. Entonces, consideramos que no es una opción, evidentemente. Si la reforma pasa en sus términos, las empresas tienen que reestructurarse, tienen que modificar sus esquemas, porque si pasa la propuesta como está, el mantener la figura de subcontratación, además de considerarse como un delito, pues estaríamos sujetos a múltiples sanciones por parte de las autoridades. Muy bien, Juan, muchísimas gracias, muy claro. A ustedes. Yo creo que todavía una última pregunta, Pedro, creo que va muy en el sentido de lo que acaba de comentar Juan. Nos dicen, si ya no se necesitarán las prestadoras de servicios dentro de los grupos, ¿qué se debería hacer con esas empresas? ¿Liquidarlas, fusionarlas, mantenerlas? Bueno, pues aquí yo creo que sí depende mucho de cada grupo. Habrá que analizar precisamente la situación de cada una de estas empresas. No creo que haya una receta de cocina para esto. Evidentemente, en muchos de los casos será necesario pues desprenderse de estas empresas, pues será una carga administrativa, pero pues a lo mejor, y dependiendo muchas de las circunstancias, pues serán posible que estas mismas empresas puedan reconvertirse para empezar a hacer otro tipo de operación. No sé, me parece que aquí no hay una respuesta directa, no hay una respuesta única. Habrá que analizar cuál es la situación de cada una de estas empresas para posteriormente tomar una decisión, y pues por eso me parece que habría que analizarlo caso por caso. Perfecto, muy bien. Pues me parece que en respeto a todos los que nos hicieron favor de acompañar, son las 11:03, entonces con esto agradecemos mucho a Pedro y a Juan, y con esto damos por concluido nuestro webinar, agradeciendo nuevamente su asistencia y recordándoles que las preguntas, que tenemos bastantes, que no nos dio tiempo, las vamos a contestar, los van a tener en su correo electrónico a la brevedad. Nuevamente les agradecemos su interés en nombre de Salle Sáenz Grant Thornton y de García Mingo y Tejedo. Que pasen muy buen día y pues no dejen para cualquier duda de visitar nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.